habíamos, bueno, decía que en el encuentro anterior nos habíamos quedado en el capítulo 10, aquel famoso capítulo bueno, que entraba la comitiva del virrey, que todos los personajes estaban. Y de hecho hay un momento que se menciona a unas chicas que están desde. Que esto es curioso porque he leído algunos críticos, precisamente en el capítulo de las sirenas, las que representan un poco las sirenas. eh, Joyce te las presenta a través de la ventana, es decir, de cuerpo para arriba, el busto, ¿no? Como las sirenas, ¿no? Y entonces hasta estos detalles están ahí en la obra, que es fantástico, ¿no? Entonces habíamos dejado, por un momento determinado, pasamos y vimos a estas chicas que estaban mirando la comitiva, y luego pasamos al capítulo 11, donde ya directamente estas dos chicas pasan a ser el centro, ¿no? del capítulo, ¿no? Entonces, bueno, si quieres ir para que hables tú un poco de ese capítulo, de lo que te ha ido pareciendo, que es de hecho el capítulo 11. Sí. Sí, a ver, es un capítulo, bueno, es uno de los capítulos difíciles, ¿no? En el sentido de la forma como te lo va presentando, ¿no? O sea, ya de inicio, ¿no? O sea, la primera frase ya, bronce junto a oro. Oyeron los cerrados cascos, resonando aceradamente, impertintín, tin, tin, tin. Astillas, sacando astillas de Petra, uña de pulgar, astillas, horror, y oro se ruborizó más. Claro, tú ya empiezas y dices, bueno, ya vamos a remangarnos, que Sí, acá hay, acá hay que ponerse, como tú dices, a currar, ¿no? claro, claro. Porque ya dices, madre mía, lo que se viene, a ver, ¿cómo vamos a entrar aquí, no? Y claro, poco a poco te vas dando cuenta de que sí, están un restaurante, un bar-restaurante, hay dos camareras, y empiezan a aparecer personajes que ya vamos reconociendo, ¿no? Y que son esta comparsa de personajes, porque hay como dos grupos en este día en Dublín que acompañan a estos dos personajes principales, al protagonista Leopold Bloom, y a Stephen Dedalus, Stephen. ¿no? Stephen, que tiene su comparsa de estudiantes, está de Buck Mulligan, está Lynch, Hines, ¿no? Y luego está digamos, la compañía de Bloom, que en realidad no es su compañía, sino más bien lo que hace, lo que le ensombrece, ¿no? Porque es toda esta gente con la que él se va cruzando, pero que en realidad no están con él, sino que lo que hacen es un poco hablar mal de él. Él es un poco la comidilla de esta gente, ¿no? Y entonces esto es lo que vamos a ir viendo en este capítulo otra vez, ¿no? Eh, la, es un poco el personaje eh, como apartado a pesar de estar ahí dentro, ¿no? Que también es una idea que de la que hemos hablado bastante en el primer encuentro. Creo que se puede continuar, pero creo que ya es una cosa que ha quedado bastante clara, ¿no? Que es estos personajes que no se encuentran, ¿no? Tanto Stephen Dedalus como Bloom. Bueno, en el capítulo 11 esto, ¿no? Ahí está esta cuestión musical, ¿no? Constantemente las palabras. A mí me sorprende la I, ¿no? La I, la O, siempre están ahí, tin, tron, brun, te empieza a generar una musicalidad que supongo que en la lectura en inglés pues será mucho más elocuente, ¿no? Pero la cuestión es que en este No, capítulo, y es fantástico desde el punto de vista técnico, además, es de sí, una no, maestría es tremenda porque, extraordinario, sí. porque, claro, tú empiezas leyendo y en primer lugar no sabes de qué te están hablando, ¿no? Bronce y oro. No tiene ni idea. Luego a mí, yo te voy a decir lo que me pasó a mí, ¿no? Yo empecé leyendo de bronce y oro, bueno, no sabía lo que era, seguí. Luego empecé de bronce y oro, porque además empieza con todas las asociaciones que él te va intercalando. eh, Pensaba que eran dos caballos, ¿no? Porque empieza a hablar de los cascos del caballo. Aquí nos entra la, la cuestión de los caballos, de la carrera de caballos, que también va a ser un También va a estar leitmotiv de un la tema. novela, que habíamos visto, la apuesta que sin querer le dice Bloom
a otro personaje que apueste por ese caballo, por ahí creo que Sí, dice, por ahí. no, eso es por ahí. Y entonces Sí, este caballo por ahí, que es el que acaban apostando, es el que gana, y nadie esperaba, todo el mundo había apostado a otros. Y entonces todo esto se va metiendo en este capítulo para hablarnos de bronce y de oro, que después nos enteramos que son las dos camareras de este bar o restaurante que está en la planta baja de un hotel, me parece. sí. Y ya digo, es fantástico desde el punto de vista técnico cómo va metiendo. Esto parece un poema, ¿eh? Parece un poema esta Sí, primera parte sí, del no, no, capítulo, esa parte es brutal. porque claro, El, fíjate. Y luego lo que va jugando con el tema de las flores, ¿no? De los colores y de las flores, porque también con la música, como uno de los centros del capítulo es la música, luego ahí se ponen a tocar el piano, a cantar canciones, y es brutal cómo Joyce te va intercalando el tema de las canciones, las asociaciones, las letras de las canciones con lo que va ocurriendo, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo y te con va lo que le va, contando. y con lo que le va ocurriendo, ¿no? A él, o sea, Exacto. claro, porque aparece o sea, en este capítulo podemos decir que si hay algo objetivo que podemos ver es que hay este cruce con el amante de Molly, ¿no? Exacto. El Sí, señor Boylan, para ¿no? contar un poco el argumento, bueno, están estos personajes que están comiendo, es la hora de ya quizás, Es un poco no tarde sé ya para exacto, comer, pero ya son las 5, las 6, pero bueno, ellos están ahí. Bloom finalmente se ha puesto a comer porque se había comido un bocadillo o algo, sí, pero ya entra ahí. Pero ¿qué pasa? Que Bloom se va a un apartado, ¿no? Y de hecho todo esto que ocurre con las camareras, pues luego viene otro de los personajes que empieza a coquetear con ella y todo esto. eh, eh, Esto ocurre en un salón que vendría a ser como el salón principal, y luego Bloom está en un apartado con otro hombre que sí. es con el que él también tiene su intercambio, creo que se dedica a los seguros. Y entonces, claro, ahí también es fantástico esto porque hablan de él y llega a Boylan precisamente en el momento, es sobre las 4:00 de la tarde que ocurre esto, porque es cuando Boylan va a encontrarse con Molly, Sí, precisamente. porque va tarde Y el claro, hombre, ahí, va tarde porque exacto, se atrasó. se atrasó. Pero antes de irse, él pasa por ahí, hace esa escala, y claro, hay un momento en que yo digo, este tío le va a decir algo, ¿no? Tú quieres que Poldi reaccione, ¿no? Pero Poldi está ahí, está viendo cómo llega este Boylan, cómo las chicas le rinden pleitesía, cómo bromean también con el tema de Leopold, y ellos no saben que él está ahí, ¿no? Pero él lo está escuchando, ¿no? Y esto también es tremendo volvemos, ¿no? Habla del tema de la comicidad de los personajes y de todo lo que va ocurriendo ahí, ¿no? Y ahí todo esto te lo va contando mientras te va metiendo un montón de cosas que, que sin quererlo tú sigues la historia, pero al mismo tiempo llena de asociaciones y asociaciones con cosas, que es fantástico, ¿no? Entonces, ya digo, podríamos profundizar ahí. No sé si de aquí quieres hablar No, algo yo, más. Él también se pone a contestarle a Marta, se pone a contestarle la carta a Marta. Bueno, esto es más o menos lo que sucede ahí. sí, Y, y luego entonces pasamos al capítulo 12, que ya de entrada, fíjate cómo empieza, dice, estaba yo pasando el rato con el viejo Troy, el de la policía municipal, ahí en la esquina de Arbor Hill. Y en esto, maldita sea, pasó un cabrón de desollinador y casi me metió la herramienta en el ojo. Me doy la vuelta para echarle una buena encima cuando a quien veo vagueando por Stony Bater, sino al mismísimo Joey no, Hintz. Joe, digo yo, ¿cómo anda el asunto? ¿Has visto a ese cabrón de desollinador que casi me saca el ojo con el cepillo? Elohim da suerte, dice yo. ¿Quién es ese pesado que hablaba contigo? El viejo Troy, digo yo, estaba en la policía, casi estoy por denunciar a ese tío.
por estorbar la circulación con sus escobas y sus escaleras. Fíjate, aquí ya volvemos a un narrador, es decir, a una narración, no a un narrador, a una narración, Claro, de un digamos, personaje que tradicional, no sabemos quién es, sin dificultad, pero no pero sabemos quién nos está contando la historia, ¿no? Que esto claro. es fantástico. Y luego también lo que tiene de interesante es que lo que sí yo me he dado cuenta conforme vas pasando los capítulos es que él tiene, o sea, Joyce tiene conciencia del grado de, o sea, digamos que es muy exigente con el lector, pero siempre te va intercalando un capítulo de gran dificultad, digamos, de más hermetismo, con otro que te refresca un poco, ¿no? Pero te refresca un Exacto. poco, porque es como te va refrescando, pero de pronto ya otra vez te metes ahí en toda esta cosa que Sí, lo es dosifica fantasía. muy bien. Este capítulo es una de las, es uno de los, para mí, de los mejores de esta parte que hemos leído, ¿no? El capítulo 12, porque Sí. realmente primero por el narrador que consigue, ¿no? Es un personaje de la calle que te habla de una forma muy coloquial. Que conoce a todo el mundo, pero no sabemos quién es, ¿no? Y Que esto que es lo otro. además hace de testigo Exacto. de un momento que es tremendo, pues, ¿no? Porque aparece, pues, el ciudadano, ¿no? Sí. Y, y entonces empieza a combinar la narración de lo que está pasando, que es este tipo, que es como un patriota, ¿no? En- y entonces, pero te empieza como a generar como una especie de épica, ¿no? De una cuestión ya que te está como contando, parece como si te estuviera contando pues la historia, ¿no? De los independentistas irlandeses y de todo el tema. Y ahí está el pobre Bloom, ¿no? Porque que no tiene nada de, bueno, que aparece por ahí y le cae pues todo encima, porque como es judío, el otro se la agarra con él, y vamos, que bueno, que se salva de una hostia porque el otro se pone, pero es tremendo, ¿no? A mí Sí, me porque encanta este este narrador que nos está capítulo. contando la historia, bueno, finalmente con este que se encuentra, con Joe Hill, se van al bar, ¿no? Acaban yendo al bar y en este bar es donde están precisamente el ciudadano, que, bueno, aquí la referencia con la Odisea es el capítulo dedicado al Cíclope, ¿no? Sí, Y a mí me resultó fantástico, además, cómo escoge Joyce precisamente para este nacionalista y este hombre eh, que no acepta otra visión del mundo al Cíclope, ¿no? Que es que tiene un solo ojo, ¿no? el de la única visión, ¿no? Pero además Ese- no es cualquier persona, porque el Cíclope, recordemos que era gigante, ¿no? Era un tipo corpulento. Este hombre es un personaje que ha sido deportista, ha sido héroe del deporte o ha obtenido algunas proezas en el deporte irlandés nacional, tío fuerte, pero muy, digamos, tosco, ¿no? A veces y exagerado en sus críticas y sobre todo, ya te digo, le da caña a todo lo que no sea nacionalismo irlandés, ¿no? Y sobre todo a los judíos, ¿no? Y entonces aquí volvemos al tema judío y a la referencia que se le hace bueno, a Leopold Bloom como judío y como, también como masón, ¿no? Que tenía sus cosillas de masón, ¿no? Sí. Eh, y curioso desde el punto de vista estilístico, cómo te va contando toda la historia. Volvemos aquí, lo que habíamos visto antes con la música, las metáforas, las asociaciones de colores, de formas y tal. Aquí lo que hace es mm, introducirnos como leyendas, ya no solo de la historia de Irlanda y de la mitología nórdica, sino ya a nivel estilístico, luego de caballeros, de la Edad Media, y nos está contando la historia que va sucediendo a la manera en que se podría contar
en otras épocas o otro tipo de historias, ¿no? No sé si tienes, déjame ver si encuentro alguna, por ejemplo, mira lo que dice aquí, ¿no? Aquí dice, la figura sentada en una enorme roca, al pie de una redonda torre. Fíjate que estamos en una torre, estamos en medio de un bar, pero ya él te cuenta como si fuera una torre, ¿no? Sí, sí, sí. Al pie de una redonda torre era la de un héroe, de anchos hombros, de profundo pecho, de recios miembros, de ojos francos, de pelo rojo, de pecas abundantes, de barba hirsuta, de boca ancha, de nariz grande, de cabeza larga, de voz profunda, de rodillas desnudas, de manos musculosas, de piernas velludas, de rostro bermejo, de brazos nervudos. De hombro a hombro medía varias varas, y sus rodillas montañosas y pétreas estaban cubiertas, como lo estaba igualmente el resto de su cuerpo donde quiera que era visible, por una recia espesura de punzante y fulvo pelo, semejante en color y dureza al tojo de montaña. Ulex europeus. Las narices de anchas aletas, de las cuales emergían briznas del mismo color fulvo, eran de tal capacidad que en su cavernosa oscuridad podría haber alojado fácilmente su nido la alondra campesina. Los ojos, en que una lágrima y una sonrisa luchaban perpetuamente por el predominio, tenían las dimensiones de unas coliflores de buen tamaño. Una poderosa corriente de cálido aliento surgía a intervalos regulares de la profunda cavidad de su boca, mientras en rítmica resonancia los sonoros, recios y saludables retumbos de su tremendo corazón tronaban rumorosamente, haciendo vibrar y temblar el suelo, la cima de la altiva torre y las aún más altivas paredes de la caverna. Fíjate, de la La caverna, ¿no? caverna, claro, que ahí también te está El hablando. cíclope, exacto, el cíclope. Bueno, es fantástico esto, Tiene ¿no? otra, Como, hay otra, hay un diálogo, porque ahí lo que tenemos es la narración, ¿no? Pero luego también hay un diálogo que hace esa referencia también al cíclope, ¿no? Cuando le dice, y Gigi y el ciudadano, venga a discutir de derecho y de historia con Bloom, metiendo de vez en cuando alguna palabra, ¿no? Y entonces ahí Bloom le dice, algunos, dice Bloom, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Ramey, dice el ciudadano, no hay peor ciego, y el ciudadano, ¿no? Que vendría a ser como el ciclo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya comprenden lo que quiero decir. ¿Dónde están los 20 millones de irlandeses que nos faltan? Los que debería haber hoy en vez de 4, nuestras tribus perdidas. ¿No? Entonces ya ahí empieza pues todo su tema, lo que despotrica, ¿no? Típico además no, y aquí, sí, independentista, ¿no? Así con sí, esa sí, mentalidad pues nacionalista, dogmático, ¿no? sí. No, no, y luego también como al utilizar todos estos códigos, digamos, o todas estas maneras de narrar, volvemos al tema de la parodia, ¿no? Cómo va parodiando ya no solo a este personaje, sino a todo lo que va pasando ahí, ¿no? Y a la manera de ser, ¿no? Eh, está lleno de anacronismos, de descontextualizaciones, en definitiva lo que está haciendo también es una parodia de toda la historia, ¿no? Ya no solo de Irlanda, sino de toda Europa también, ¿no? De Occidente, ¿no? Sí. Y Entonces, ¿sabes? te va dejando siempre estos hilos que son los hilos de todo el libro, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Exacto. Ned dice, ¿no? Válgame Dios, tendrían que haber visto a Bloom antes de que naciera ese hijo suyo que se murió. Ah, Entonces, y ahí siempre, siempre te va dejando ahí ese tema que es sí, porque el, un tema fundamental en la novela, ¿no? claro, El tema de la familia. Que sí, curiosamente cuando uno lee sobre Joyce, pues te das cuenta, ¿no? La importancia que tenía, ¿no? Para, uno se pregunta, porque claro, hay tanta referencia a su familia, digamos, a su mujer, a sus hijos, pero no deja uno de preguntarse cómo habrá sido, ¿no? Esa relación con su familia, con su padre, con su madre, con, con sus hermanos, ¿no? Ese tema, ¿no? Ese es el Irlanda, pues, de Joyce, ¿no? Esa faceta.
Y aquí lo habla todo el tiempo, está ahí, está ahí, está ahí. Entonces, aquí también tenemos este capítulo 12 donde a No, pesar de que te hay de decía todas que estas habíamos referencias, dejado también, también, porque sí. a todas estas, Bloom está trabajando. Bloom se Sí, había ido a buscar este contrato que había quedado con aquel que quería que pusieran la publicidad de las llaves, ¿no? El señor Case, aquel sí, Keys, y claro, él está buscando a otra persona, no me acuerdo si es Cooligan, creo, y él entra ahí y pregunta y dice, no, ¿dónde está? No, aquí no está, y entonces se va y ahí se queda la comidilla en el bar diciendo, seguro que ha ido a cobrar la apuesta de los caballos, ¿no? Y fíjate, no ha dicho nada, no ha invitado, ¿no? Ya empieza a crearse mala onda sí, sí, sí. con Bloom ahí, Siempre, porque está diciendo, siempre están claro. criticando a Bloom. Y Bloom es claro, el ciudadano se va el criticado. calentando, ¿no? El ciudadano se va Ciudadano se calentando, se va calienta. calentando. Pero hay una cosa aquí curiosa, que era lo que nos decía en el capítulo anterior. Yo me esperaba una reacción de Bloom que al final no tiene con respecto a Boylan, ¿no? Pero ya aquí en este punto Bloom se revuelve un poco, ¿no? Y empieza a contestarle al ciudadano porque claro, el ciudadano está siendo bueno, antisemita un poco, está Sí, sí. injuriando de los judíos y todo esto, y Bloom lo pica, ¿no? Él le dice, bueno, ¿y quién es? ¿Y tú de dónde eres? No, yo soy irlandés, pero soy judío, soy de la tierra de... ¿no? Y aquí también luego vamos, cuando vemos el capítulo 15, vamos a ver también lo que se está prefigurando también, ¿no? Que es esta tierra, ¿no? Esta Bloom Bloom sale, Bloom Salem, sí. Salem, ahora no me acuerdo, ¿no? Que Sí, de algún modo es la utopía de Bloom, ¿no? sí. Y, y ya digo, llega un momento, ya finalmente cuando regresa, Bloom regresa en el momento en que ya los otros dicen, no, está ido a cobrar y mira, no ha invitado a nadie, y ahí está todo caliente, pero también llega esta persona que estaba buscando Bloom, acompañado de otro, que ahora no recuerdo cómo son, y estos dos son los que, no, tranquilo, no pasa nada, tratan de sacan, de hecho tratan, no, lo sacan a Bloom del bar, y el ciudadano, que no lo habíamos dicho aquí, o creo que sí, pero el ciudadano tiene un perro, ¿no? Sí, Aquí, sí, sí. creo que Que habíamos hablado del justamente tema del también, o perro. sea, la representación del peligro del cíclope, justamente con Exactamente, el perro, que es algo que yo después le tenía terror a los perros. Entonces, ahí exacto. también tienes cositas, ¿no? ¿Y qué vemos aquí? Porque en la Odisea, Odiseo le acaba clavando una lanza en el ojo al cíclope y logran escapar por detrás de él, ¿no? Ujú. Todos sus hombres. Es decir, de algún modo Odiseo triunfa, ¿no? En la Sí, escena del cíclope. Sin embargo, aquí, como, como hemos dicho otras veces, como esto es una parodia, bueno, en medio de esa pelea, esa disputa, el ciudadano sale, empieza a injuriar a Bloom, que lo suben en un coche y tratan de llevárselo, pero al mismo tiempo entra, que le habían estado dando unas galletas al perro, y coge la lata de galletas vacía y sale y se la lanza, ¿no? al, al coche donde ya se iba Bloom con estos dos, y luego el perro empieza a caerle atrás al coche también, y Bloom diciéndole un montón de cosas, sí, los judíos y no sé qué, ¿no? sí. Picándolo. Pero también es fantástico cómo te lo cuenta Joyce, porque en el momento en que le lanza, pues fíjate cómo te había presentado este personaje corpulento y tal, cuando le lanza, aquello ocurre como un terremoto, ¿no? En toda Irlanda, ¿no? En todo Sí, Dublín, sí, sí. y cómo lo describe, ¿no? Cómo todos los estropicios, ¿no? Es lo que dice, y la catástrofe fue terrible e instantánea en sus efectos. El observatorio, fíjate esto, el observatorio de Dunsink registró en total 11 sacudidas, todas ellas de quinto grado en la escala de Mercalli, sin que se haya registrado semejante disturbio sísmico en nuestra isla desde el terremoto de 1534, en los años de la rebelión de Tomás el Sedoso.
El epicentro parece haber estado en la parte de la metrópoli que constituye el distrito de Inchquay y la parroquia de San Michan, cubriendo una superficie de 41 acres, 2 varas y un pie cuadrado. Todas las señoriales residencias cercanas al Palacio de Justicia quedaron demolidas y el noble edificio mismo en que en el momento de la catástrofe estaban en curso importantes discusiones jurídicas es literalmente un montón de ruinas, bajo el cual es de temer que estén sepultados vivos todos los ocupantes. Bueno, ahí empieza a escribir todo, bueno, Claro, es buenísimo, y ¿no? luego, mira, casi ya terminando, lo aterriza otra vez ahí, ¿no? Ni en todos los días de mi vida he visto cosas semejantes. Claro. Cosa que no había sucedido en ese momento, pero claro, es que estamos, otra vez aparece esta cosa de Piglia, ¿no? La metempsicosis, ¿no? Claro. La reencarnación de todas las cosas, de toda la historia y todo, a partir de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces dicen, ni en todos los días de mi vida he visto cosas semejantes, coño. Si le llega a dar en la cholla ese envío, se iba a acordar de la Copa de Oro, ya lo creo, pero coño, al ciudadano le habrían metido en Chirona por agresión violenta y también a Joe por complicidad y ayuda. El cochero salvó la vida tirando adelante a toda prisa, tan seguro como que estamos aquí. ¿Cómo? Que la aspiró, ya lo creo. Y el otro persiguiéndole con una ristra de tacos. ¿Le he matado o qué? Dice. Y venga a gritar al jodido perro. Hala con él, Gary, hala con él, muchacho. Y al final vuelve otra vez a elevarse, ¿no? Cuando he Sí, aquí que porque en se va a torno los a cielos. ellos se hizo una gran claridad y contemplaron cómo el carruaje en que iba él, ya en mayúsculas, ascendía a los cielos. Y le contemplaron en el carruaje, revestido con la gloria de la luz, cubierto de un manto como hecho de sol, hermoso como la luna y tan aterrador que por temor no osaba mirarle. Y he aquí que salió una voz de los cielos que llamaba, Elías, Elías. Y él respondió con un grito, con un gran grito, Abba, Adonai. Y le vieron a él en persona. Ben Bloom Elías, entre nubes de ángeles, ascender hacia la gloria de la claridad con un ángulo de 45 grados por encima de No Hope en la calle Little Green, como disparado de una paletada. O sea, es que Está buenísimo. este capítulo es espectacular. El narrador, o Sí. sea, el narrador, el estilo es muy entretenido, pero además tiene una cantidad de comparaciones, de metáforas, de el ritmo No, y una complejidad narrativo, técnica y sí, tremenda. sí, brutal, brutal. Es Y, brutal, y ¿no? luego pasamos a otro capítulo que también es muy, muy, Que muy vaya bello, tela, ¿no? muy bello también, porque claro, estamos ahí de pronto con esta Sissy Caffrey, eh, ¿no? Que claro, estas cosas que tiene, ¿no? Que tú dices, hostia, ¿ahora dónde está? ¿Ahora qué está pasando? ¿Dónde está Bloom? Sí. ¿Sabes qué pasa también? Que esta es otra cosa de la expectativa de esta novela, que es que ¿dónde está Bloom? Todo el tiempo estás buscando a Bloom y Bloom aparece y ¿Y dónde está desaparece. Stephen también? ¿Y dónde está Sí, Stephen claro, también? ¿dónde está Stephen? ¿No? Stephen, un poco que en esta parte como que lo vas olvidando un poco, sabes que tiene que volver a aparecer, es fundamental, pero ahí está Bloom que estás con él, pero claro, no te lo pone, no te pone directamente en Bloom, sino que te lo va dando en pequeñas cuotas, ¿no? Y entonces aquí pasa esto, ¿no? Estamos con esta Sissy Caffrey, ¿no? Que está ahí, ¿no? Bueno, está como en la playa, ¿no? Sí, está en la Y costa ya empieza, ¿no? precisamente. Con una narración completamente diferente, ¿no? Si hemos pasado del coño, no sé qué, todo de esta, de esta forma tan coloquial, callejera, pasamos ahora a una cosa muchísimo, una narración mucho más clásica, ¿no? En apariencia. El ¿No? atardecer Y estival había estilo como... romántico, exacto. Es romántico, ¿no? El atardecer estival había comenzado a envolver el mundo en su misterioso abrazo, una belleza. Sí, sí. Allá lejos, al oeste, se ponía el sol, y el último fulgor del ay, demasiado fugaz día, se demoraba amorosamente sobre el sol y la playa.
sobre el altivo promontorio del querido y viejo Hout, perenne custodio de las aguas de la bahía, sobre las rocas cubiertas de algas, a lo largo de la orilla de Sandy Mount, y en último, pero no menos importante lugar, sobre la apacible iglesia de donde brotaba a veces entre la calma la voz de la plegaria a aquella que en su puro fulgor es faro sempiterno para el corazón del hombre, sacudido por las tormentas, María, estrella del mar. Brutal, ¿no? O sea, No, porque no, ya en un párrafo te mete en otro tipo de ritmo, otra narración, y te prepara para esta encantadora Sissy Caffrey, ¿no? Las tres amigas que estaban sentadas en las rocas, ¿no? Con el cochecito y todo, y el mirón, ¿no? ¿Y quién es el mirón? El mirón es Bloom, ¿no? Un capítulo además que bueno, aporta mucho, sí, aporta mucho. es buenísimo este capítulo. Eh, eh, bueno, tú has leído ahí cómo empieza, para hablar un poco de quiénes son las tres chicas. Bueno, son tres chicas. Una, esta Sisi, una chica muy simpática, eh, pero muy natural. Nos cuenta el narrador que probablemente sea la más bella de las tres. Luego, esta chica tiene dos hermanos menores que están jugando en la playa y tal, y bueno, ella las está cuidando ahí. Ya aquí también, fíjate que en la primera frase lo dice: el atardecer estival había comenzado a envolver el mundo. Es decir, aquí ya estamos en la hora, en la caída de la noche, ¿no? La caída de la tarde y comienzo de la noche, creo que de 8 a 9. Ya Bloom le ha pasado todo lo que le pasó con el gigante, no sé qué, y se viene a esta, bueno, está de tránsito por aquí, y se sienta en una roca, y entonces esta chica también está acompañada por dos amigas, una que es, bueno, no me acuerdo el nombre de la otra, pero una que es Gertie, y esta Gertie cuida a un hermanito que lo tiene con un carrito, un cochecito, ¿no? Sí. Que es también su hermano, ¿no? Y entonces aquí viene la escena, bueno, una de las escenas más también espectaculares de la novela, porque ya no es solo la escena del onanismo y tal, sino cómo consigue narrarlo Joy de un modo extraordinario, ¿no? Primero, que como tú habías comentado antes, nos pone, porque esta Gertie tiene un problema, no sabemos cuál es, y tiene un complejo eh, como chica, que ya digo, no sabemos cuál es, luego nos lo revelan, pero está tratando de algún modo de ser deseada, ¿no? Ella tiene un novio, está enamorada, tiene un enamoradito, no tiene un novio, está enamorada de un chico que creo que es deportista o joven, que se pasea en bicicleta, y bueno, ella está pensando en este chico, pero este chico no le hace caso. Y de pronto ve a este señor vestido de negro, además, ¿no? Imagínate, ¿no? Aquí Enlutado, ¿no? vemos, exacto, un poco el morbo, ¿no? Que ella ve además que es un señor mayor y tal, pero, pero el hecho de que este señor la esté observando ya empieza a resultarle atractivo, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, además todo esto te lo va contando, la playa, la costa está también cerca de una iglesia. En la iglesia están oficiando una misa, se escuchan bueno, las cosas que va diciendo el cura, y todo esto lo va contrastando, ¿no? Joyce en la narración. Y luego también empiezan unos fuegos artificiales, ¿no? Una fiesta, una celebración, no me acuerdo qué celebración es, y donde se van, esta chica, está Sisi con los hermanos y la otra, no me acuerdo el nombre, se van a ver los fuegos. Pero en el momento en que está, creo que se llama, no, en el momento en que se van ellos a mirar, ocurre la escena entre ellos dos, ¿no? Y Joyce lo narra todo, incluso en el momento del clima, ¿no? Cuando
Sí, sí, sí. habías comentado tú que primero ponía el foco, el punto de vista en ella, que Ella además sí. es fantástico cómo ella va sintiendo todo eso. Ella se va echando hacia atrás, aparentemente ver los fuegos artificiales mientras se va levantando la falda y empieza a enseñarle a Bloom todo ahí. Y luego de pronto nos cambia, ¿no? Después que ella ha vivido esa escena, nos cambia y nos pone en la mente Nos pone en la del mente de Mirón, ¿no? Bloom. De Del, Bloom, del claro. Boyé, sí, del Boyé. Muy bien. Y ya digo, esto es fantástico porque ahí también Bloom empieza a reflexionar sobre lo que le había sucedido, ¿no? A él también. Sí, Un poco como venganza, quizás, en muchas cosas, ¿no? Porque le viene a la mente todo lo que pasa con Molly, todo lo que le ha ido pasando a él, pero al mismo tiempo también empieza a entrarle en una especie de culpabilidad, ¿no? Porque claro, él sí. está metido en una escena muy comprometida, ¿no? Él es un tío casado, que viene además de un entierro en luto, un tío mayor, cuarentón, con una chica que creo que tiene 20 años o 19 o menos. Entonces, Sí, claro, esto es tremendo. Y al mismo tiempo, ya digo, toda la iglesia y todo lo que va aconteciendo ahí. Pero luego él también se siente aliviado, ¿no? Con esto, ¿no? Cuando ya él acaba el acto. Y ya hacia el final, cuando ya ella se va, vemos que ella, el problema que tiene es que es coja. sí. Ella se va Es cojeando. lisiada, tiene, sí. Y exacto. Y entonces, y claro, ahí también todo, fíjate que bárbaro todo, ¿no? Como las cosas que te va contando es increíble, ¿no? Entonces, este hecho también hace que de algún modo sea para él eh, hasta morboso, ¿no? Como que también lo provoca, ¿no? Esta característica y hace que también él se sienta un poco agradecido por esto, ¿no? Y hay algo aquí muy interesante, que luego lo veremos, porque habíamos visto en distintas escenas respecto a Bloom que siempre acababan con una excrescencia. O sea, primero habíamos visto en el capítulo de Molly que él acababa en el baño, Sí. haciendo sus necesidades, cuando se limpia con la novelita aquella. Luego hay una escena cuando él sale del bar, no sé si es con En el la chica capítulo de las sirenas, el capítulo 11, exacto, él, claro, se exacto, lanza unas ventosidades, pues, ¿no? Que se estaba exactamente, aguantando le por dice que la que le había sidra, provocado la sidra. exacto. Y aquí ya, y aquí ya directamente Sí, claro. eh, acaba eyaculando después de un acto onanista, de una masturbación. Y fíjate cómo vemos cómo en distintas escenas él va excretando y es como una especie de purificación, ¿no? Y ahí quiero llegar, ¿no? El personaje de Bloom está sufriendo distintas purificaciones, ¿no? Él se está purgando, se está quitando todo lo que podríamos llamar desperdicios o cosas y se está preparando para algo, ¿no? Se está purificando para recibir o para hacer algo. Mm. En cambio, que luego lo veremos, el personaje de Stephen al contrario, Stephen empieza muy místico, muy filosófico y poético, pero va cayendo, Se va se va intoxicando. emborrachando, se va intoxicando y va cayendo cada vez en un estado bueno, noqueado directamente, que eso luego lo veremos en el capítulo 15. Sí, eh, y, y esto, luego hablaremos de ello también, pero esto a mí me recuerda a Dante, ¿no? En el infierno, y cómo Dante necesita de Virgilio, de una figura ya superior que es incapaz de contaminarse
de todo lo que los rodea, que es el que le sirve de guía para entrar en el infierno, ¿no? Entonces, esta transformación que están sufriendo los dos personajes, se están preparando, y ya digo, aquí está perfectamente reflejado esto. Pero que además es una forma extraordinaria de representar un poco y eso que es en un día, ¿no? Pero, y en relación a unas razones específicas, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con las etapas distintas de la vida, que es la de Stephen y la de Polly. ¿Por qué? Porque el adulto, sobre todo el adulto ya que va madurando, lo que busca en realidad es la paz, ¿no? Es la tranquilidad, el alejarse digamos, de las inquietudes, ¿no? Y en cambio, el joven, en realidad lo último que busca es la paz, lo que quiere es el desequilibrio, o a lo mejor en la búsqueda tiene una mala interpretación de lo que es esa paz, ¿no? O una interpretación diferente, no sé si mala o buena, no lo sé, pero es distinta, ¿no? Y vemos aquí como ambos están buscando algo, pero sus estrategias son totalmente diferentes, ¿no? Claro, entonces cuando se encuentran, tú ves ahí, ¿no? Entonces es el Bloom más, digamos, más centrado, más adulto, y el otro, pues ya totalmente con esta pedantería de la juventud, etcétera, ¿no? Que son características, rasgos del personaje, pero que a la vez te está hablando también de dos etapas de la vida diferentes, ¿no? Contrapuestas en este caso, ¿no? Sí, este capítulo es espectacular, la última parte, ¿no? Cuando, bueno, claro, lo que tú dices, ¿no? O sea, la eyaculación ese con el cucú, ¿no? Sí. Un murciélago voló aquí, ahí, aquí, lejos en lo gris repicó una campana, el señor Bloom con la boca abierta, la bota izquierda hundida en la arena en medio lado, se inclinó, respiró, solo unos pocos, cucú, cucú, cucú. El reloj sobre la chimenea en casa del cura cantó mientras el canónigo O'Hanlon y el padre Conroy y el reverendo John Hawes SJ tomaban té con galletas con mantequilla y chuletas de cordero fritas con salsa de tomate y hablaban de cucú, 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 porque era un pequeño canario lo que salía de su casita a decir la hora, fíjate, salía, ¿no? Gertie McDowell se dio cuenta la vez que estuvo allí porque era rápida como nada en cosas así, sí que lo era, Gertie McDowell, y se dio cuenta enseguida de que ese caballero extranjero que estaba sentado en las rocas estaba cucú, 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 ¿no? Como ahí, fíjate, estás con Bloom y ¡pum! Te hace la pirueta y vuelves a estar con Gertrude para ver a Bloom, ¿no? Y te para la escena con el cucú, 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 pero tú sabes perfectamente lo que está pasando. Es Oye, decir, que aquí, esa pornografía de la que hablan, ¿no? O de la que hablaban sus primeros lectores, aquí pues queda sí, no, aquí está. totalmente, es indiscutible de que no es pornográfico, porque realmente es una elipsis absoluta. Ella lo mira Sí. y ahí queda. Pero tú sabes perfectamente lo No, que está además pasando. está muy, yo lo llamaría más que pornográfico, erótico, ¿no? Es una escena No, en la que no, no, se yo me refiero a que lo pornográfico, podría decirse que lo pornográfico es lo que la gente consideraba al leer una cosa como esta. claro, claro, Pero claro. si tú lo lees objetivamente, no es pornográfico, porque lo pornográfico es la exposición, sobreexposición, ¿no? Digamos, Exacto. lo explícito. En este caso no es explícito, es como tú dices, erótico, ¿no? En el sentido de que te sugiere, pero Exacto. no te lo Sí, no, es muestra que directamente. esa es la diferencia. En uno de los ensayos precisamente de Lawrence, Lawrence tiene un libro maravilloso, se llama Sexo y Literatura, donde en uno de esos ensayos él explica la diferencia entre erotismo y pornografía, ¿no? Y precisamente hace esta distinción fundamental en el hecho de que el erotismo sugiere, no muestra, sino que sugiere, y en cambio la pornografía sí que es explícita, ¿no? Y en este caso es puro erotismo, pero más allá del erotismo, yo ni siquiera le llamaría onanismo,
porque en el fondo, para mí es un sexo a distancia, porque Gertie también disfruta de la escena, ¿no? Gertie disfruta del acto. Es decir, no es solo Bloom el que está disfrutando ahí, No, no, es claro, es y como una es, comunicación no es verbal. una cena, es un sexo a distancia. Y es fantástico cómo te lo describe ahí sin necesidad de caer en la vulgaridad, ni en lo pornográfico, ni en lo burdo, ¿no? Es Mm. magistral, ¿no? Es magistral. Entonces, sí, este capítulo es otro de los grandes del libro. Y yo ahora necesitaría ir a que pararas un momento sí, porque es que, Para purgar. eh, para purificarme yo también, porque Vale, necesito ir al paramos un baño. momento y vamos a Sí. la... Bueno, Y entonces bueno, ya, sí, sí, estábamos ahora, ahí ya sí, acabando con este capítulo 13 que es una genialidad, ¿no? sí, Como decíamos, con ese final ahí elíptico, pero bueno, que queda muy bien construido esto. Vemos ahí también el conflicto pues de Bloom, ¿no? Con su mujer que está presente todo el tiempo, ¿no? Ahí está en su cabeza. Y pasamos a un capítulo que también es otra muestra del control que tenía Joyce de toda la tradición, ¿no? Literaria, porque va a ser un capítulo que va a él va a ir cambiando de registro, ¿no? En cierta forma cubriendo la forma como se había escrito en la literatura eh, anglosajona desde la antigüedad, ¿no? Hasta ya, pues, lo que es, o sea, lo que le precede a él como escritor, ¿no? Es un capítulo que no sé qué te ha parecido a ti. A mí bueno, me parece que el capítulo 14 y 15 son capítulos con una cierta densidad, pero con mucha información importante, ¿no? Como dice sí, Valverde, sobre todo del 15, para Valverde es un capítulo que es mucho más largo que los demás capítulos, pero, pero según él no le sobra nada, ¿no? Por el tema este, claro. que es tan fundamental, ¿no? Y entonces en el 14 ya vamos a asistir al encuentro de Bloom con el grupo de Stephen Dedalus, ¿no? De estos Sí. estudiantes en el hospital, ¿no? Que Entonces, hay, bueno, ahí es lo de sí, hay ahí, varias cosas que llaman la atención, porque bueno, lo primero que esto lo conversamos, una de las cosas que primero nos llama la atención, hasta ahora habíamos seguido a Bloom, eh, después de este acto que habíamos tenido, pero a Stephen lo teníamos medio perdido y no sabemos realmente cómo ha llegado Stephen ahí. Vamos a escribir un poco la situación, el local, ¿no? Ellos, es decir, Bloom se dirige hacia el Hospital de la Maternidad precisamente para saber el estado en el que estaba esta chica por la que se había interesado, la señorita o señora Purfoy, creo que se llama, ujú, que ya en unos capítulos anteriores otra señora, la señora Brain, me parece, le había explicado que estaba intentando parir, pero que no acababa de parir, ¿no? Y entonces Bloom se dirige al Hospital de la Maternidad, pero en el Hospital de la Maternidad se encuentran Stephen, Bob Mulligan y otros estudiantes. Podemos sospechar de que como son estudiantes, bueno, estudiantes de medicina, pues ellos están ahí, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo llegó eh, Stephen ahí. Esto, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una historia elíptica, no sabemos, esta parte de la historia no nos la cuenta Joyce. Tenemos que imaginárnosla o interpretarlo cada lector a nuestra manera, ¿no? Pero el caso es que ellos están ahí, están celebrando, están festejando, ya Stephen está en un estado bastante lamentable, ¿no? Entonces, ya cuando Bloom llega ahí, eh, ya empieza a preocuparse más por el estado de Stephen. También hay se da
por supuesta una pelea entre Bob Mulligan y Stephen, donde Stephen precisamente pierde la llave. Bob Mulligan se la quita. Sí. Esto no nos lo cuentan nunca, pero está ahí, está implícito y se sugiere, ¿no? Es donde él pierde la llave de la torre y tiene este careo y este encuentro. Esto es posterior, ¿no? Pero esto es posterior, sí. Pero se va preparando en este capítulo. Y creo, dentro de todo esto que habías dicho, dice Valverde que realmente el protagonista de este capítulo es el lenguaje. Sí, pero también diría que no del todo, ¿no? Porque aquí este es el capítulo que está relacionado con los bueyes y las vacas en el Ulises, y es un capítulo que va esencialmente enfrascado en hablar del tema de la maternidad, de la fecundidad y de la creación, ¿no? Entonces, durante todo el capítulo hay una reflexión sobre el tema de la esterilidad, de las muertes, de que, bueno, hay debates sobre qué es mejor si cuando las madres que han muerto por tener a sus hijos, es preferible que muera el hijo, sacrificar el hijo a la madre, o en este caso que muera la madre y dejar que nazca el hijo. Es decir, hay una serie de debates éticos y filosóficos muy importantes. Y hay una cosa que para mí es fundamental, que yo no lo he leído, la gente habla, una gente lo puntualiza y tal, pero es la relación que tiene todo este tema de la maternidad, de la fecundidad, por supuesto, con Molly, con el hecho de que Molly haya perdido a este hijo, sí, con cómo todo eso influye, por supuesto, en Leopold Bloom, que es lo que hemos ido hablando también, en este afecto que empieza a sentir hacia Stephen, pero sobre todo cómo Molly acaba siendo la representación de Irlanda, ¿no? Y aquí quiero centrarme en esto, ¿no? Es decir, Molly es, que aquí muy sutilmente te lo va poniendo, Molly es como, porque empiezan a hablar de la pureza de la raza, de los hijos que Irlanda se merece, y todo esto se va intercalando con las asociaciones hacia amor y a la fertilidad, y Molly acaba siendo, yo pongo aquí que es como la madre patria que ha sido fecundada por seres innobles, ¿no? Es como esta madre que nos ha sido infiel, Molly es infiel, y cómo nos ha sido infiel, nos ha sido infiel con Inglaterra, ¿no? Con la cultura inglesa y con la cultura extranjera que ha venido a fecundarnos. Por eso los irlandeses, de algún modo, la raza irlandesa acaba siendo la raza de seres innobles, ¿no? Y entonces, aquí está esta referencia que para mí es muy importante, porque sin estar presente Molly, sí, lo sigue estando y ya tiene una asociación y una referencia simbólica como personaje, ¿no? Y aquí también vamos viendo qué es lo que representa Molly en la novela también, ¿no? Sí. Y esto es buenísimo, porque está ahí en medio de todo este gran debate sobre la maternidad y la fecundidad, y al mismo tiempo el debate sobre el lenguaje, ¿no? Que era lo que decía, porque a lo largo de todo el capítulo, con los distintos estilos, hay una representación histórica del desarrollo de la lengua inglesa, desde su parte latina con la parte anglosajona, y cómo él va usando distintos estilos de una manera magistral, además, hasta llegar a este irlandés, a este inglés de los irlandeses, que sería esta mezcla, que sería ya como la lengua ideal, esta que habló también Pilla de luego en el film Away, que es la lengua de Joyce, ¿no? La lengua que Joyce nos está proponiendo. Y es curioso esto que decíamos, ¿no? Por un lado, se está cuestionando la pertinencia de Irlanda
como la creadora de seres innobles, pero al mismo tiempo de traidora a esa pureza, pero al mismo tiempo se está validando este inglés y esta lengua que nos viene de una cultura ajena, ¿no? Y que ha pasado a formar parte de nuestra cultura. Pero también lo que nos está diciendo hoy es que, cuidado, que aquí, aunque ustedes son la cultura ajena, nosotros hemos llegado a representar, yo como escritor, Irlanda como cultura, está representando la verdadera lengua, ¿no? Es decir, en ese sentido, nuestros hijos hemos llegado a ser casi que mejores que los padres, ¿no? Entonces, todo esto está ahí presente en este capítulo, que es súper curioso y lo bien escrito que está. Otra de las cosas que me llama la atención, que eso creo que lo menciona Valverde, no me acuerdo bien, la dificultad para traducir esto, ¿no? Porque claro, estamos en inglés, Joyce practica todos estos estilos, se va viendo ahí, incluso Valverde cita una carta de Joyce, explica cada uno de los capítulos, no de los capítulos, sino de las partes, pero luego se queda corto porque imita muchos estilos, por ejemplo, el estilo de Quincy, de estilo Dickens. latino, de Dickens, un montón de gente. Lo que decía, la dificultad que está en traducir esto, por ejemplo, creo que la traducción de ahora no me acuerdo los apellidos, que es la edición de Cátedra, lo que hace el traductor es, para traducirlo al español, lo que hace es poner los distintos estilos de la lengua española, ¿no? Entonces, por ejemplo, pone en una parte con el barroco, imitando el estilo del siglo de oro, y luego va haciendo toda esa transición con la picaresca y todo eso hasta el español actual. Y hay otros que, bueno, me parece que lo que ha hecho Valverde aquí está muy, muy bien hecho. Y luego una cosa curiosa, por ejemplo, qué es lo que ha hecho, bueno, tenemos en Cuba a Guillermo Cabrera Infante, que es uno de los grandes lectores y admiradores de Joy, precisamente. De hecho, tenemos una edición de Dublineses, traducida por él. Pero en Tres Tristes Tigres hay un capítulo que lo que hace Gabriel Infante precisamente es el capítulo que se llama algo así como la historia de Trotsky o del asesinato de Trotsky contada por distintos autores cubanos, incluso eh, anteriores a la historia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que hace es imitar, por ejemplo, el estilo de Martí para contarte quién era Mercader. Luego te pone el estilo de Lezama, luego te pone a Nicolás Guillén, a Virgilio Piñera. Y entonces vemos que Cabrera Infante está haciendo lo mismo que hizo Joyce, pero lo está llevando a la literatura cubana y está haciendo esto con... Y de ahí, de aquí es donde lo saca, ¿no? Entonces, ya digo, es un capítulo fantástico, muy bien escrito, como no podía ser de otra manera, y donde se están tocando todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que tenía que decir del capítulo, ¿no? Se pueden decir otras No, y muchas fíjate cosas, que, pero... fíjate que empieza tanto en el lenguaje como en la circunstancia, empieza con una, primero en el lenguaje con una nobleza, una pureza del lenguaje y una nobleza de parte de la actitud de Bloom, porque Bloom va al hospital para ver cómo está esta señora, ¿no? Entonces es una preocupación noble, ¿no? En cierta forma, y a contraparte vemos cómo acaba, ¿no? Por ejemplo, ya casi antes de terminar el capítulo, ajenjo para todos, dicen, ¿no? Hora de cerrar, caballeros, ¿eh? Dar de lo bueno a ese desgraciado de Bloom. Oigo hablar de cebollas. Blue, agente de anuncios. El papi de las fotos, ¿no? Que están hablando de Millie, de la hija. Fenómeno. Habla bajito, amigo. Escurrirse a la francesa. Bonsoir le campagne. Y los lazos del demonio sífilis. ¿Dónde está ese cabrón? Y el de la ambrosía. O sea, ya estás viendo, pues, ¿no?
cómo se está ahí generando este lenguaje ya impuro, ¿no? En una circunstancia innoble, ¿no? Ya en todos los sentidos, ya hay traición, ¿no? Estamos ante esto, ¿no? Se la aspiraron, esquinazo, esa, cada mochuelo a su olivo, jaque mate, rey contra torre. Es ya este momento en el que lo dejan, lo apartan, pues a Stephen, ¿no? Que no, o sea, no lo cuenta después cómo es exactamente qué pasa, pero ya intuimos que él se queda solo, ¿no? Es que típica como el borracho pesado que llega un momento que todos se van y lo dejan ahí tirado, ¿no? Entonces ahí es cuando por lo visto se hace daño, ¿no? Y Bloom, justamente en el contexto de este capítulo, que es un contexto de la maternidad, del tema de los hijos, de la fecundidad y de todo esto, desemboca en esa identificación paternal con Stephen, ¿no? O sea, él se preocupa por Stephen y entonces le sigue, ¿no? Le sigue porque considera bueno, que está en peligro, ¿no? Y aquí es cuando ya nos vamos al 15, ¿no? Que es este capítulo comba, como dices tú, ¿no? Es un capítulo Sí. que bien podría ser una novela, una noveleta, porque son Sí, creo que es el no más sé, extenso de toda la novela. 140, casi 150 páginas, y que está escrito en forma teatral, ¿no? Sin embargo, con unas acotaciones que, claro, no se corresponden pues, ¿no? con las acotaciones que podría tener una obra de teatro, ¿no? Ahí es bastante más narrativo y además le mete, como siempre, este tema, ¿no? Este lenguaje como entrecortado, desordenado, caótico, del que hemos hablado tanto, y donde todo, tanto los objetos como los personajes, como lo que inspiran los personajes, como los personajes que recuerdan los personajes, todos cobran una voz, ¿no? Entonces tenemos pues que habla la llamada, habla la respuesta, hablan los niños, habla el idiota, El jabón, habla el jabón, habla la alcahueta, luego después hablan los golfillos, habla la campanilla, habla el abanico, en una escena, en una parte que me parece maravillosa también. Aparecen los personajes, o sea, lo mismo que hemos ido viendo durante toda la novela, pero de una forma narrativa en prosa, digamos, aquí ocurre de la misma forma, pero de una forma teatral. ¿Qué quiere decir? Que de pronto vamos a ver que aparece Molly, ¿no? Y habla con Bloom en un momento. Luego aparece el padre de Bloom, ¿no? Aparece, eh, luego, bueno, más adelante en una escena que sí que me parece que es brutal, ¿no? Creo que es la parte para mí fundamental y además, como lo decía antes, es el momento en el que yo como lector resurjo, ¿no? De las tinieblas, ¿no? Porque realmente pasé un poco de apuro en este capítulo, que es maravilloso, pero es bastante exigente. Eh, y bueno, me gustaría decir que justamente, ¿no? En esta página, en esta edición, en la página 702 me parece que es, no, 700, yo diría que es aquí, sí. Que es justamente cuando están con, bueno, para hacer un pequeño contexto, van a la zona pues de los prostíbulos, ¿no? La zona peligrosa y todo, y Bloom está buscando a Stephen, va preguntando por ahí, se encuentra con una mujer que por lo visto antes fue como fue un amor suyo antes que Molly, y entonces habla con ella, pero habla con ella en el pasado, ¿no? Entonces, y así se va construyendo, ¿no? Todo. Eh, Luego llega un punto en que le dicen dónde está Stephen con sus amigos, él va, ¿no? Está con Lynch y no sé cuántos, entonces están ellos bailando, ¿no? Aparece Bloom, lo encuentra, y está esta otra prostituta que es Zoe, ¿no?
Y Zoe en un momento le quita a Bloom la patata, ¿no? La famosa patata de la que hablaba Pilia también, ¿no? En este malentendido que había tenido Subirat, ¿no? Que lo había interpretado la patata como una cosa, como una metáfora de lo tonto que se sentía él, ¿no? Bloom, ¿no? Por eso le dices, en vez de patata le llama zanahoria a Subirat, ¿no? Pero no es eso, sino que es esta patata irlandesa, que es como, es la patata que utilizaba la madre, ¿no? Para el tema de, ellos habían tenido de Del familia reuma. ya un problema de ciática, pues entonces usaban la patata, la ponían en un bolsillo y eso por lo visto ayudaba, ¿no? Y entonces Zoe le quita la patata y esta es la escena que a mí me parece fundamental porque es que además unifica muchas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Entre otras, a Shakespeare, que también aparece como personaje en esta locura de capítulo. Porque Bloom le dice amablemente, ¿no? Devuélveme esa patata, ¿quieres? A Zoe. Y Zoe dice, prenda perdida, cosa fina y cosa más que fina. Y Bloom le responde con sentimiento. No es nada, pero no deja de ser una reliquia de la pobre mamá, ¿no? Y Zoe responde, si reclamas lo que dice, Dios pregunta dónde está. Si dices que no lo sabes, al fuego te mandará. Y Bloom responde, hay recuerdos unidos a ella. Me gustaría tenerla. Y la respuesta de Stephen es la que a mí esto es como el momento en el que uno sale del agua, que parece que no vas a llegar a la superficie, y de pronto sales, justo cuando Stephen dice, tener o no tener. Esa es la cuestión, ¿no? Be or not to be, that is the question, ¿no? Creo que ahí está, ¿no? ¡Pum! Aparece todo, ¿no? Porque es eso, o sea, es esa cuestión, ¿no? De la patata no es solo la patata, ¿no? No es la madre, es la posesión de lo que, de lo que es de uno, ¿no? Y Stephen lo dice, ¿no? Ahí, tener o no tener, ¿no? O sea, poseer o no poseer nuestra vida, nuestro pasado, nuestro patrimonio, ¿no? Entonces es maravilloso este fragmento. Y aquí ya es el momento más claro, ¿no? En el que Bloom y Stephen comienzan a conversar, ¿no? Empiezan digamos, ya se comunican, ¿no? Que antes siempre ha habido como están todos hablando entre todos, ¿no? Pero ya aquí en este capítulo ya es de tú a tú, ¿no? Bueno, Y bueno, de aquí yo quiero decir varias cosas. Se pueden decir no sé cuántas, pero creo que, bueno, aquí hay que decir algo importante. Eh, ya tú has hablado de, bueno, el estilo teatral, todo esto. Pero, por ejemplo, en el encuentro anterior, yo había dicho que, bueno, en este paralelismo estructural del Ulises con Odisea y tal, que tenía la misma cantidad de capítulos. Y claro, esto no es del todo cierto, esto es una imprecisión. Pero ¿por qué me refiero a la imprecisión? Eh, Volvemos a lo mismo, ¿no? A la manera de trabajar de Joyce. Creo que la Odisea tiene 20 y pico de capítulos, en cambio el Ulises tiene unos 18, 19, pero ahí donde está la cosa, ¿no? Aquí volvemos, Joyce nos vuelve a jugar una mala pasada, ¿no? Una estratagema, porque en este capítulo, desde el punto de vista argumental, es decir, tú llegas ahí y tú dices, ¿esto qué es? ¿no? Ya aquí ya nos desconcierta del todo. Pero el capítulo, el nombre que él le pone es Circe. Fíjate que este capítulo sí, se sí, llama sí, sí. Circe. ¿Quién es Circe? Circe es la auténtica bruja, la envenenadora por excelencia, ¿no? ¿Y esto qué nos está asociando? Nos está asociando, estamos en la parte de Dublín, del Ulises, estamos en un prostíbulo, estamos en una parte donde
además, la manera en que se nos están contando y que se están viviendo las cosas es como una especie de alucinación, ¿no? Como Sí, sí, si sí. los personajes estuvieran drogados, ¿no? El Es decir, ajenjo, aquí pues. estamos ya, exacto, el ajenjo, viene Stephen de todo esto, pero ¿qué hay también? Que ahí es donde yo quería entrar al tema de lo estructural. Yo creo que aquí Joyce también lo que ha hecho es unificar varios capítulos de la Odisea en uno, porque la correspondencia con el capítulo de la Odisea, aunque sea Circe, aquí también está el capítulo de la Odisea, que es el capítulo del infierno. Y aquí me quiero parar. Es decir, lo que este es el tránsito de Odiseo, cuando Odiseo entra en el infierno. Ujú. ¿Qué ve Odiseo en el infierno? Ve a su madre, habla con su padre, habla con los muertos. Sabemos, nos han contado también que los momentos finales de la vida de las personas suelen pasarnos por delante muchos recuerdos y los grandes momentos de nuestra vida, ¿no? Y esto es de algún modo lo que nos está representando Joyce aquí, porque además es un capítulo fundamental, aunque es el más extenso y uno quisiera quitarle cosas, no deja de ser importante porque es a nivel técnico además, es el capítulo donde se nos rememora todo. Todos los personajes que han estado interviniendo en la novela participan aquí. Es como, no solo Joyce nos está mostrando, le está mostrando a Bloom todo lo que le ha ido sucediendo, todas sus cosas, sino que nos está enseñando también a nosotros como lectores todo lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Es como un Sí, capítulo para refrescarte en la lectura, a pesar de que es lo antirrefrescante, porque es un capítulo que no avanza, que tú sientes que lee y luego una escena, luego otra, pero pasan por ese capítulo creo que todos los personajes que habían estado hasta ahora. sí. Eh, y al mismo tiempo es un capítulo que tú no logras ubicar a nivel espacial. Es un capítulo que está entre la fantasía, la imaginación y la realidad, entre el futuro, los deseos y la negación de ese deseo. Es una cosa alucinante. Para mí este capítulo es también como la utopía de Joyce, desde el punto de vista de la palabra de utopía, el no lugar, ¿no? El lugar mm, inubicable. Sí. Porque, y no es solo porque aquí se están reflejando, que luego lo leeré, eh, la propuesta, la propuesta ideológica o digamos utópica de Leopold Bloom y de algún modo también de Joyce, sino que nos están presentando también todo su, todo, todas sus recriminaciones, ¿no? Hay una escena buenísima, esa escena cuando llega Bella Cohen, que es, digamos, Circe, Sí, es esta matrona, esta señora de las prostitutas, sí. cuando hay ese intercambio de géneros, cuando Bella se convierte en bello y cuando Y Leopold Bloom se se convierte, convierte y Blue se en convierte una en tía. mujer, pero primero se había convertido en un cerdo. Sí, sí, sí. Fíjate cómo se está autohumillando a nivel mental Bloom ahí, cómo se está recriminando cosas, se transforma en un cerdo y después de ser un Y cerdo luego es se un transforma chinito también, exacto se en un convierte en un chino chinito. y luego acaba embarazado, luego acaba también teniendo, es decir, Que también cómo, ahí, cómo ahí tiene eso tremendo, toda es una tremendo porque connotación es brutal, mano. tremendo. Todas las relaciones sadomaso que hay ahí, pero y ya digo, cómo lo está poniendo a Bloom y también al lector en la posición de la mujer esta, ¿no? De esta misma mujer que él está rechazando, ¿no? Y entonces ya digo, no es solo el capítulo para refrescarte y para rememorar, sino también es el capítulo donde Bloom se está eh, también flagelando, ¿no?
se está arrepintiendo de las cosas, se está recriminando. El capítulo también de la recriminación. Y al mismo tiempo es el capítulo de la reivindicación, porque después de todo eso, él se ve coronado, él se ve el rey del mundo, se ve el Él alcalde. se convierte pues en el alcalde de Dublín también. Exacto, exacto, y ahí empieza él también a tomar Él venganza, funda su propia patria. con Molly, a tomar venganza con Molly, porque era un momento en que él escoge a Selene, a otro personaje, y rechaza a Molly. No, ahora ya no te quiero, Molly, porque claro, Molly es la que lo ha traicionado, y entonces él se va a escoger a esta Selene, y finalmente acaba, y bueno, quiero leer aquí la parte de esta utopía. Dice, voces lejanas, dice, Dublín está ardiendo, fuego, fuego. Entonces dice aquí, surgen llamas de azufre, densas nubes pasan rodando, retumban pesados cañones revólver, pandemonium, se despliegan tropas, cascos al galope, artillería, roncas órdenes, resuenan campanas, gritan apostadores, vociferan borrachos, chillan putas, sirenas de barco ululan, gritos de valentía, aullidos de agonizantes, picas chocan en coraza, ladrones roban a los caídos. Entonces, bueno, aquí empieza él a mencionar un montón de cosas, pero a ver si encuentro la parte de la utopía, no sé si es esta o me he equivocado, donde él plantea digamos, la sociedad que él quiere, ¿no? Donde él propone su visión del mundo, que es esta Blue Musalén, de la que habíamos hablado. Sí. Sí, a ver si encuentro esto aquí, porque se me ha perdido la página. Entonces ya digo, es un capítulo fantástico. Luego también hay una parte terrible de que él está escuchando cómo están pues teniendo relaciones Molly y Boylan. ¿No? O sea, también tiene ahí ahí hay una cosa que es terrible. Sí, él ¿no? recibe, Él él asume también esa posición de, él recibe a Boylan y lo deja entrar a su casa, sí, mi mujer ya se está preparando, vaya usted para allá, mi amo, ¿no? Ya digo, sí, es todo una... esto que la manera en que lo podemos entender de distintas formas, ¿no? Ya digo, como una especie de alucinación, como una especie de efectos de la droga, pero también está entrando ahí esta significación es Bloom en el infierno. Es Bloom que ha entrado al infierno, por eso recibe a su padre. Esa escena cuando hablan de Shakespeare, precisamente que tú hablabas, se ponen Stephen y Bloom delante de un espejo y el reflejo que ven es a Shakespeare, ¿no? Y Shakespeare además como cornudo. Todo esto, fíjate cómo se está vertebrando, ¿no? Cómo este capítulo acaba por vertebrar todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y es tremendo, a pesar de lo difícil que es leerlo. Hamlet está también ahí, pues claro, y con esa frase, ¿no? A pesar de todo que ya digamos que yo creo que es uno de los capítulos más difíciles de leer de la novela, no deja de ser por ello uno de los más importantes, ¿no? Precisamente por todo esto que se está tocando aquí. Entonces, mire, esta es la parte donde él habla de su utopía, digamos, ¿no? Dice Bloom, estoy a favor de la reforma de la moral municipal y a favor de los 10 mandamientos puros y simples. Nuevos mundos en lugar de los viejos. Unión de todos, judíos, musulmanes y gentiles. Una hectárea y una vaca para todos los hijos de la naturaleza. Coches fúnebres modelo berlina. Esto ya nos lo había dicho anteriormente, cuando en el entierro había él pensado los coches hacia el cementerio, todo aquello. Sí. Coches fúnebres modelo berlina. Trabajo manual obligatorio para todos. Todos los parques abiertos al público día y noche. Lavaplatos eléctricos. Fíjate tú, lavaplatos eléctricos. La tuberculosis, la locura, la guerra y la mendicidad deben cesar inmediatamente. Amnistía general. Carnaval todas las semanas, con las licencias del enmascaramiento. Gratificaciones para todos. Esperanto.
el lenguaje universal con fraternidad universal. Fíjate tú, ya estamos hablando del lenguaje universal, ¿no? Y de la idea, de la utopía de Joyce también, ¿no? Se acabó el patriotismo de los políticos de taberna y de los impostores hidrópicos. Dinero libre, amor libre y una iglesia laica libre en un estado laico libre, ¿no? Fíjate tú que Una maravilla cuánto del lugar. es una maravilla, es una locura. Y ya digo, aquí sucede todo esto, ¿no? Va pasando todo esto, y esto que estaba leyendo yo al final, acaba, el capítulo termina con una especie de, porque, bueno, esta señora Purfo finalmente tiene el hijo, pero esto me recordó un poco a también aquella película de La semilla del diablo, ¿no? Y el nacimiento del hijo del diablo, porque este hijo que nace, aunque no es precisamente el hijo del diablo, pero estamos en el infierno. Esta mujer está finalmente, después de 3 días de dolores de parto, logra tener un hijo, y vemos como al final del capítulo la elevan a ella como la nueva madre, ¿no? Esta mujer que ha logrado tener este hijo y esta nueva nación y esta nueva idea de todo, ¿no? De la literatura, de Irlanda, de los seres humanos que nos está proponiendo Joyce aquí, ¿no? Y entonces es esto que yo estaba leyendo anteriormente. Fíjate cómo dice: gritos de valentía, aullidos de agonizantes, picas chocan en coraza, ladrones roban a los caídos, aves de presa volando desde el mar, levantando el vuelo desde tierras pantanosas, cayendo desde sus nidos en riscos, se ciernen gritando, ocas, cormoranes, buitres, azores, chochas trepadoras, peregrinos, esmerejones, chachalacas negras, águilas marinas, gaviotas, albatros, ocas de percebes. Se oscurece el sol de medianoche, tiembla la tierra. Los muertos de Dublín, de los cementerios Prospect y Mount Jerome, con gabanes blancos de piel de oveja y capas negras de piel de cabra, resucitan y se aparecen a muchos. Se abre un abismo con un bostezo sin ruido. Tom Rutherford, el ganador en camiseta y calzón de atleta, llega a la cabeza de la carrera de vallas handicap nacional y salta al vacío. Le sigue un pelotón de corredores y saltadores que saltan desde el borde en actitudes frenéticas. Sus cuerpos se desploman. Chicas de taller con vestidos elegantes lanzan por robombas de Yorkshire al rojo vivo. Señoras de alta sociedad se levantan las faldas por la cabeza para protegerse. Risueñas brujitas con cortas falditas rojas cabalgan por el aire en escobas. El cuáquero Mr. Lister administra un clister. Llueven dientes de dragón. Héroes armados nacen de surcos. Intercambian en señal de amistad el signo de los caballeros de la Cruz Roja y combaten duelos con sables de caballería. Bueno, aquí sigue mencionando gente tal, y entonces dice: desde las altas troneras de la torre caen 2 lanzadas de luz sobre la piedra del altar, cubierta de un palio de humo. Sobre la piedra del altar, la señora Mina Purfoy, diosa de la sinrazón, fíjate, diosa de la sinrazón, ya se desnuda, encadenada, con un cáliz descansando en su vientre hinchado. El padre Malachi O'Flynn, en enagua de encaje y casulla del revés, sus 2 pies izquierdos, lo de delante atrás, celebra la misa de campaña. El reverendo señor Hugh Heinloff, M.A., con sotana simple y birrete académico, sostiene un paraguas abierto sobre la cabeza del celebrante. Y ahí vuelve la frase con la que empieza, casi que empieza la novela, que es introibo ad altare diaboli. Ya no es estoy entrando al altar de Dios, sino que estoy entrando al altar del diablo. Diablo, sí. Y luego dice el reverendo Haynes: al diablo, que es la alegría de mi juventud. Bueno, y ahí ya sigue, y ya digo, acaba el capítulo con esta mina, esta mujer, símbolo de la fertilidad y de la nueva patria que están haciendo, pero que están haciendo con todo esto, ¿no? En pleno infierno, y como quizás creadora de un engendro, ¿no? Entonces,
ya digo, es un capítulo tremendo, es una cosa No, y descomunal. tiene un dato muy importante porque, claro, se genera ahí una trifulca. Al final Stephen parece que se coquetea con una que iba con unos soldados, entonces ahí uno viene y bueno, pues le pega ahí un golpe y lo deja tirado, ¿no? Entonces Bueno, Bloom, de hecho es la Sisi, esa sí, Sisi la Caffrey Sissy del Caffrey capítulo que, tal, sí, está exactamente. afuera, Stephen La Rosa, realmente no se mete ni con ella, La Rosa y tal, y estos soldados que ya habíamos oído hablar de ellos también, que hay uno que estaba coqueteando con esta Sisi, pues le dice, ¿te ha dicho algo? ¿Te ha ofendido? Y ahí es donde empieza precisamente, Exactamente. porque claro, Stephen está borracho, completamente borracho, luego viene Totalmente. a Entonces le intentar parar, pega, lo dejan y claro, tirado ahí, ahí en el suelo, y ahí y es ahí cuando lo noquea. viene Bloom y se Lo- genera también un momento que es el final del capítulo, pero que es muy representativo, ¿no? Porque Stephen está como medio inconsciente y Bloom va y le dice, ¿no? Oh, ¿cómo se llama esto? Y, y el otro, no, el otro dice, ¿quién? Pantera negra, vampiro, está ahí totalmente noqueado. Y, y entonces Bloom ahí le dice, ¿no? Poesía, bien instruido, lástima, está hablando como consigo mismo, ¿no? Que respire. 1 libra, 7 chelines, no se ha hecho daño, sin embargo, ¿qué? Entonces Stephen está diciendo sombras, los bosques, blanco pecho oscuro, ¿no? Aquí es otro momento mente psicótico, ¿no? Porque justamente en ese preciso instante, que Bloom va a recoger a Stephen, eh, aparece el hijo muerto, ¿no? Como si tuviera la Exacto. edad que tendría si Rudy. hubiese vivido, ¿no? Rudy. Y aquí Hay dice, un relevo, hay un un relevo, ¿no? relevo. Claro, o sea, porque todo esto se introduce, Bloom está hablando así como para sí mismo, mientras está ahí con Stephen, ¿no? Dice, la cara me recuerda a su pobre madre, en el bosque sombreado, el hondo blanco pecho. Ferguson me parece que le entendí. Una chica, alguna chica. Lo mejor que le podría ocurrir. Juro que siempre reconoceré, siempre ocultaré, jamás revelaré, parte o partes, arte o artes, en las ásperas arenas del mar, a un cable de distancia de la orilla donde la marea refluye y sube. Y entonces ahí Bloom, ahí es cuando aparece, ¿no? Silencioso, pensativo, alerta, está en guardia, los dedos en los labios, en la actitud de maestre secreto. Contra la pared oscura aparece lentamente una figura, un niño de 11 años marcado por las hadas, cambiado por otro, raptado, vestido con traje ton, con zapatos de cristal y un pequeño casco de bronce, llevando un libro en la mano. Lee de derecha a izquierda inaudiblemente sonriendo, besando la página. Y Bloom está sorprendido, ¿no? Dice Rudy, ¿no? Es ese hijo que ha perdido y que también es un leitmotiv, ¿no? De toda la novela. Rudy mira fijamente sin ver a los ojos de Bloom y sigue leyendo, besando, sonriendo. Tiene una delicada cara malva. En el traje lleva botones de diamante y rubí. En su mano izquierda, libre, tiene un fino bastón de marfil con un lazo violeta. Un borreguito blanco le asoma por el bolsillo del chaleco. Termina. Y Fantástico. tiene un bastón también, ¿no? O sea, es de marfil, pero tiene un bastón que Stephen sabemos que va siempre con un bastón de freno, ¿no? Entonces, hay ahí, No, y ¿no? aquí también Como un, una o sea, fusión ahí, una sí. fusión de la recuperación del hijo perdido, que es Stephen, ¿no? Y entonces aquí acaba la segunda parte de la novela y en adelante ya vamos hacia lo que viene a ser el regreso a Ítaca, ¿no? Que será la tercera y última parte, ¿no? De esta novela, bueno, pues, extraordinaria. O sea, Sí, brutal, sí, o sea, tiene una cantidad de cosas que podríamos, vamos, se podría estar así toda la vida, ¿no? En sí, realidad sí, podría sí, leer sí. esta novela y nada más y ya está. Porque, ¿sabes Sí, qué pasa? Que este capítulo, por ejemplo, a mí me recuerda mucho
a cuando leí El almuerzo desnudo de Burroughs. Es decir, hay algo de... Yo no sé si Burroughs leyó Ulises, probablemente lo leyó, Probablemente, sí, sí. pero en El almuerzo desnudo hay esta locura, esta psicodelia, pero que tiene también un eco en esta idea, ¿no? Como tú dices, del infierno y de todas estas cosas. Entonces, muy, muy interesante. Al final, como te digo, resulta un capítulo difícil de remontar, pero al final te queda la sensación de que te ha dado mucho, ¿no? Te ha dado muchísimo, o sea, te para ya, te deja preparado para el final, ¿no? Para atacar esos últimos 3 capítulos No, que no recuerdo prometen... quién hablaba de que precisamente Nabokov considera que este capítulo es Joy el que nos habla y no es como Joy se sale el narrador de la novela, él saca, es como un capítulo hecho, por eso digo que es un no lugar, ¿no? Es un capítulo que tú no sabes dónde ubicarlo, es como una cosa que te construye fuera, que Joyce te la construye y te dice, mira, esto está aquí, esto te lo voy a poner yo, Joyce, te lo estoy dando a ti. Sí. Fuera de. Y es como una cosa. Claro, lo que tiene también lo Tremenda. teatral es eso, ¿no? O sea, que tiene el tema de la acotación, ¿no? Y la acotación, ¿quién pone la acotación? Claro, la acotación en realidad, teatralmente, te sirve de guía, porque luego eso va a ser representado por personas, ¿no? Entonces, esas acotaciones desaparecen, ya nadie las dice, ¿no? Salvo que esté subtitulado, pues, la obra, ¿no? Ah, Pero en realidad esa información desaparece en la representación. ah, Entonces, esa es una información que no dice nadie. Joyce aprovecha eso, ¿no? Él se convierte sí, en ese nadie, que y, no es una voz, sino que vuelve. son unas indicaciones en realidad, ¿no? Son indicaciones para la representación. La acotación es eso, ¿no? Entonces, ahí es que él No, está ahí, ¿no? aquí, además, no, sin dejar de ser un capítulo dramático, acaba siendo como una especie de mm, que vuelve el drama, lo vuelve narración, ¿no? Porque lo que Sí, ha hecho es, al final, estas acotaciones de las que tú hablas, terminan siendo parte de la narración. Y es como que al final la sensación que te queda es que no estás leyendo teatro, no, estás claro, sencillamente lo que leyendo decía historia. Valverde justamente, ¿no? Que no es representable, o sea, no, digamos, teatralmente no es representable, y que tendría más que ver, dice Valverde, con lo cinematográfico, ¿no? Y Exacto. de hecho habla de Fellini, ¿no? Sí, de una película de Fellini. Se parece, creo que 8:30, algo así. 8:30. Sí, Entonces, ahí tiene ese punto, ¿no? Que también habías comentado tú la primera sesión, ¿no? De ese avance de Joyce sí, a nivel también de ver las cosas, de visualizar de una forma más tirada a lo cinematográfico que a lo teatral, eh, que a su vez también es una reinvención de Shakespeare en otro estado, ¿no? Porque es que no deja de estar Shakespeare constantemente en esta obra, o sea, hay un diálogo constante con eso, ¿no? En general, bueno, sí. muchas cosas No, un que capítulo, ya digo, notar, sí. tremendo. Y también lo curioso es, bueno, vemos un poco lo que habíamos visto en el capítulo anterior, de que por un momento el narrador sigue a Bloom, pero luego pasa con Gertie, y aquí también. Aquí hay mucha fantasía, mucha locura con Bloom, pero también nos pasa con Stephen. Es decir, Sí, sí. Stephen también tiene Y visiones, claro, se le aparece la Stephen madre, y encima la madre se le aparece como exacto, media vuelve la madre ahí, pudriéndose. Es tremendo, o sea, exacto. Y la rechaza también él, es la decir, vuelve a está. rechazar, sí. Y Siguen sus tres, pasa la escena también, la escena de que la chica, bueno, quieren cobrarle, él paga, Bloom quiere custodiarle su dinero, rompe una lámpara, bueno, pasan muchas cosas y ya digo, todo esto se está fundiendo en un mismo capítulo que acaba siendo, ya digo, eh, una ya locura. de aquí ya lo que es Bloom, después del puñetazo que le da el policía, ya
perdón, que le da el militar y a unos policías, y Bloom también lo saca un poco de eso. No, es un poeta, está mal, está tal, lo Está salva, borracho. y ahora después de ahí se van, que es lo que vamos ya en la parte final, se van al establo ¿no? Que es donde ya empieza a hacer esta fusión, ¿no? Ya digo, una cosa fuera de lo de lo común, es algo extraordinario. Y ya digo, a pesar de que es el capítulo, o los dos capítulos que hasta ahora a mí más trabajo me ha costado leer, no dejan por ello de ser fundamentales en la novela, ¿no? Sí, Entonces, fundamental. bueno. Es como la Divina Comedia del siglo XX. Brutal. Sí, eso, ya digo, es todo esto, Tiene toda esta referencia que hemos hablado. Es brutal, es brutal. Sí. Entonces, bueno, nada, seguimos, los dejamos aquí. Sí, En esta parte de la y lectura, y ya a vamos prepararse para la última batalla. para la coda, digamos, ¿no? Ya Para la cosa, y ahí, porque sí, viene ese prometedor monólogo del que tanto se ha hablado, y que el creo que era monólogo de Molly. y que creo que es el capítulo, no sé si es Circe o es el siguiente, era el capítulo favorito de Joyce, ¿no? Creo que es el de la fusión, precisamente, este que viene ahora, el Entonces 16. ahí vamos Entonces, yo creo que ahí, bueno, se viene pues la guindilla, ¿no? así que, entonces, bueno, nada, los dejamos aquí hasta un próximo encuentro, y nada, seguir disfrutando y a seguir leyendo esta obra extraordinaria.